Continuamos en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia este sábado. El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, asumió la presidencia del país tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición. La nación caribeña evita así quedar en un limbo político. Fils-Aimé aseguró que entiende el peso que significa el cargo y se comprometió a ponerse manos a la obra. Grupos de manifestantes se enfrentaron a la policía en Milán en medio de las multitudinarias protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno y contra la presencia de la Agencia de Control Migratorio que hace parte del esquema de seguridad de la delegación estadounidense. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que esperan que las conversaciones nucleares con Estados Unidos continúen, pero establecieron líneas rojas. Aseguraron que seguirán enriqueciendo uranio con fines civiles y que no desmantelarán su programa de misiles balísticos. Comenzamos en Haití, donde el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé asumió como gobernante del país este sábado. Esto el mismo día en que el Consejo Presidencial de Transición culminó su mandato y el presidente de ese órgano anunció que entregaba el poder a Fils-Aimé. El primer ministro aseguró que está consciente de la responsabilidad sobre sus hombros y se comprometió a ponerse manos a la obra. Una de sus primeras decisiones fue presidir un consejo extraordinario de ministros para evaluar las prioridades nacionales. En otras noticias, el caso Epstein sigue protagonizando titulares en todo el mundo, aunque con repercusiones políticas diversas. La publicación de 3 millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó nuevos escándalos, especialmente en Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer enfrenta sus horas más bajas con llamados a una moción de censura. A su vez, en Francia, el exministro socialista Jack Lang presentó su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe y en Estados Unidos la pareja Clinton se ofrece a testificar en el Congreso para explicar sus vínculos con el condenado pederasta. Marta Moya tiene más detalles. El caso Epstein sacude la arena política europea y no tanto la estadounidense. Con la reciente publicación de 3 millones de archivos de la investigación penal contra el pederasta Jeffrey Epstein, el Reino Unido está en el ojo del huracán. Nuevas fotos del ya despojado de títulos reales, el expríncipe Andrew, forzaron su salida de su castillo en Windsor, donde se vieron camiones de mudanza esta semana. Pero el más damnificado fue el primer ministro Keir Starmer, que podría estar a las puertas de una moción de censura. Habrá que sacarlo a rastras del número 10, así que les estoy haciendo una oferta. Si quieren el cambio que saben que el país necesita, que vengan a hablar con mis jefes y hablamos seriamente de una moción de censura para forzar el momento. Starmer es acusado de conocer los vínculos entre Peter Mandelson y Epstein, cuando lo nombró embajador en Estados Unidos a principios de 2025. Lo que no se conocía era la profundidad, la mera profundidad del alcance de la relación. Mintió sobre ello a todo el mundo durante años. En el viejo continente, los tentáculos del depredador sexual también forzaron la destitución del asesor de seguridad nacional en Eslovaquia. Ponen en riesgo a los herederos de la Casa Real noruega y también señalan a varios exministros y expresidentes en Francia y España, respectivamente. Mientras en Washington, Trump dice: creo que de verdad ya es hora de que el país cambie de tema. Por su parte, Bill Clinton, ampliamente retratado con Jeffrey Epstein, dijo que quiere comparecer en el Congreso para explicar su versión de los hechos, pero quiere hacerlo públicamente para evitar que los republicanos politicen sus palabras. No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como apoyo en un tribunal irregular a puerta cerrada, dirigido por un partido republicano que actúa con miedo. Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagamos esto como es debido, en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente. Otro magnate norteamericano, Bill Gates, también salió a ofrecer disculpas después de aparecer en los archivos. Me arrepiento y me disculpo por cada minuto que pasé con él. Un escándalo que afecta a las élites de lado y lado y cuyas repercusiones todavía se ven más en redes sociales que fuera de ellas. Continuamos en América Latina. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en Caracas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El exmandatario estuvo en el Palacio de Miraflores en respuesta a una invitación de un programa para la convivencia y la paz para impulsar un proceso de diálogo en el país suramericano. Conectamos en la capital venezolana con Daniela Zambrano, corresponsal de France 24. Daniela, buenas tardes. Hablemos justamente de los detalles de esta visita de Rodríguez Zapatero.
Hola, ¿qué tal? Fue una visita que inició el día de ayer en Caracas con una reunión con estos representantes de esa comisión designada por el gobierno en medio de esta discusión de la ley de amnistía y que está conformada por funcionarios de la administración, Partido Socialista Unido de Venezuela, también por Antonio Carri, un dirigente asociado a la oposición, pero no la oposición que lidera María Corina Machado, y él sostuvo reunión con ellos, entendemos que también con otro sector de la oposición y con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. José Luis Rodríguez Zapatero, recordemos, ha estado involucrado en la mayoría de los procesos de diálogo entre la oposición y el gobierno que se han desarrollado incluso en otros países fuera de Venezuela, y además también ha intercedido y ha estado en los procesos de negociación con la liberación de otros presos políticos. Recordemos que cuando liberaron a los españoles que estaban detenidos en Venezuela, entre ellos a Rocío San Miguel, una activista venezolana pero que también tenía ciudadanía española, en una carta su hermano publicó, agradeció los buenos oficios de Zapatero en esa liberación. Sin embargo, él también ha sido cuestionado por la oposición venezolana por ser una persona afín al gobierno. Lo decía Zapatero directamente, que tiene una larga relación y estrecha relación con Delcy Rodríguez, y lo han cuestionado además por tener intereses económicos personales en Venezuela. Daniela, hablemos también de las reacciones tras la visita de Jorge Rodríguez y la comitiva parlamentaria del viernes a esa llamada Zona 7, donde usted se encuentra en estos momentos, y donde él prometió que todos los presos serían liberados el día que se apruebe esa ley de amnistía que impulsa su hermana, la mandataria encargada. Bueno, por supuesto hay mucha esperanza, pero mucho escepticismo en cuanto a ese anuncio, porque conversábamos con estas madres que ya tienen aquí prácticamente un mes, desde el pasado 9 de enero, se han encontrado acá, han ido llegando a lo largo de los días, duermen aquí, hacen vigilias a la espera de liberaciones, y por supuesto que tienen expectativa de que se materialice, pero también sienten escepticismo de que eso se pueda cumplir y que el martes que viene estén todos los presos en libertad. Nos comentaba que aquí hay 43 personas de distintos estados del país en un mismo expediente, acusadas de los mismos delitos, y otro restante que sumarían 78 personas en total detenidas por casos políticos. Conversamos sobre esta situación que hubo ayer con una de las personas que aparece en ese video junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, abrazándolo, agradeciéndole que estaba ahí, y pudimos confirmar que es una señora que no tiene presos, no tiene hijos detenidos por razones políticas, y que ella se había acercado acá, según su versión, para apoyar, pero por supuesto es una persona afín al gobierno. Esto molestó mucho a las mamás que tienen muchos días aquí, que no tienen ese mismo sentir, que sí, por supuesto, agradecerían la liberación inmediata, pero no tienen ese sentimiento hacia los dirigentes del gobierno, porque por el contrario han protestado día y noche para condenar que se haya detenido a sus familiares por razones políticas, pues ellas insisten en su inocencia. Recordemos que según lo que dijo Jorge Rodríguez en ese video, el próximo martes se discutiría la ley de amnistía, ya pasaría de segunda discusión según una consulta pública, y él aseguró que a más tardar el viernes que viene estos detenidos saldrían en libertad. Sin embargo, esa ley de amnistía que se somete este fin de semana a consulta pública ya tiene algunos cuestionamientos por parte de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos, entre ellos en que no, según la propia ley, no sería una amnistía inmediata, sino que estaría sujeto cada caso a revisión a los tribunales venezolanos, y son esos mismos tribunales y esos mismos jueces quienes condenaron a personas incluso inocentes y se los acusaron de terrorismo y otros delitos que no habían cometido. Entonces eso ya causa, por decir no menos, algún escepticismo o algún rechazo por parte de organizaciones no gubernamentales. También que esta ley incluye delitos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de este año, pero se señala hechos violentos en 2014, en 2017, en 2019, y para la oposición, que en esos años protestaba en contra de fraudes electorales, en contra de un precario sistema de salud, pidiendo reivindicaciones salariales, no son hechos violentos, fueron protestas democráticas que fueron violentamente reprimidos. Y otra de las cosas que se cuestiona a esta ley es que no quieren que se convierta en un manto de impunidad para los victimarios, sino que sea una ley pensada en las víctimas de represión y persecución política. Pues Daniela, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros vamos a continuar en la ciudad italiana de Milán, donde grupos de manifestantes se enfrentaron a la policía en medio de las protestas en las que unas 5.000 personas salieron a participar en contra de la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno y contra la participación del Servicio de Control Migratorio de Estados Unidos, ICE, que acompaña a la delegación de la Unión Americana.
La movilización fue convocada por el llamado Comité de Olimpiadas Insostenibles, que es una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán. Los manifestantes marcharon con eslóganes como "Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas", al tiempo que llevaron árboles de cartón para protestar por la tala masiva para construir las pistas de esquí. Hablamos ahora de Irán, porque solo un día después de participar en las negociaciones indirectas en Omán, el canciller iraní Abbas Araghchi abogó por continuar pronto los diálogos nucleares con Estados Unidos. Sin embargo, insistió en que Teherán no está dispuesto a renunciar a su programa de misiles balísticos ni a comprometerse con dejar de enriquecer uranio, un proceso que la República Islámica reivindica para uso civil. Fin de las conversaciones en Omán entre iraníes y estadounidenses. Las conversaciones que, según Teherán, se han celebrado en un ambiente positivo que ha permitido el intercambio de puntos de vista. Las negociaciones de ayer se centraron exclusivamente en el tema nuclear. Los estadounidenses no plantearon ningún otro tema. Las negociaciones se realizaron de manera indirecta a través del Sultanato de Omán y acordamos discutir únicamente el tema nuclear, un punto que se respetó en las conversaciones de ayer en cuanto a la no proliferación de enriquecimiento. Esto está fuera del alcance de las negociaciones para nosotros. Sin embargo, tras las negociaciones, los estadounidenses anunciaron nuevas sanciones petroleras contra el régimen islámico. Trump mantiene de su lado la idea de que Irán desea realmente un acuerdo. Tuvimos muy buenas conversaciones sobre Irán. Parece que Irán tiene muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, pero creo que Irán realmente quiere hacer un trato y así debería de ser. La última vez decidieron no hacerlo eventualmente, pero creo que ahora lo sienten probablemente distinto. Según Teherán y a petición suya, solo se abordó la cuestión nuclear, mientras que la delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, deseaba tratar otros temas, como el apoyo de Irán a diversos grupos armados de la región, así como su programa de misiles balísticos. Fueron las primeras conversaciones desde los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio. Se producen después de que Trump haya desplegado lo que él denomina a una armada en la región. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo este sábado que el gobierno de Estados Unidos presionará a ambas partes para que la invasión rusa termine en junio. Según Zelensky, el gobierno estadounidense propuso continuar con las conversaciones la próxima semana, afirmaciones que no fueron confirmadas ni por Washington ni por Moscú. Esto mientras este sábado Rusia volvió a lanzar un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana con 400 drones y 40 misiles. Vamos a continuar en Europa porque España y Portugal se preparan ante la llegada de la tormenta Marta apenas días después de que las severas inundaciones causadas por las intensas lluvias provocaran la muerte de 2 personas. Toda la península ibérica se mantiene en alerta ante un temporal que no da tregua y que ha provocado el cierre de vías y la evacuación de miles de personas. En Portugal, mientras los electores deben votar el domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial, en el estado de calamidad que fue declarado en más de 60 zonas del país, nos lo cuenta Jesús Yajure. España y Portugal emiten advertencias ante las tormentas que afectan a toda la península ibérica y que han causado severas inundaciones, cortes de vías y forzado la evacuación de miles de residentes. Portugal extendió el estado de calamidad a más de 60 zonas ante el riesgo de nuevas inundaciones de sus ríos, tras el paso de la tormenta Leonardo que mató al menos a una persona. La Agencia Española de Meteorología, AEMET, alertó de más lluvia y nieve ante la llegada de la tormenta Marta. En los últimos días, las lluvias han afectado 168 carreteras, más del 80% de estas en Andalucía, donde 11.000 personas han sido desalojadas de varias localidades cubiertas por las aguas. El presidente de la Junta Local dice que los daños a las cosechas son catastróficos. Hay unas pérdidas que van a ser pérdidas de incluso cosechas que peligran de un 20 o un 30%. O sea, estamos hablando de pérdidas millonarias en nuestro sistema productivo y de pérdidas millonarias en nuestras infraestructuras. El presidente del gobierno español sobrevoló el viernes vastas zonas afectadas por las inundaciones y dijo que se avecinan días difíciles ante los pronósticos de intensas lluvias. A mí ayer me dijeron que esto iba a ser para largo, que no iba a ser una semana o 2, que podía ser para más. Porque tenían que estudiar sus suelos de pueblo para ver la seguridad que tiene para poder volver allí los ciudadanos. Pero en Grazalema hay muchas criaturas que lo están pasando muy mal porque es su vivienda. Y han tenido que dejar las puertas abiertas, porque es que no pueden quitar agua, porque tal como entra, sale por la puerta.
En Portugal, donde las fuertes precipitaciones han llevado a 3 municipios a posponer las elecciones presidenciales del domingo hasta la próxima semana, las autoridades han desplegado a más de 26.500 efectivos de rescate para hacer frente a los efectos de las tormentas. Fin del informativo, volvemos en breve.